Hola amigos, ¿cómo les va? Les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Ya esta mañana de lunes, camino a la oficina. Quiero desearles a todos ustedes una feliz semana. También quiero comentar sobre el tema de lo que no solo yo, sino, bueno, por ejemplo, Vargas Llosa, el escritor Vargas Llosa ha hablado sobre esto. Es una aberración el lenguaje inclusivo. Nos quieren obligar a hablar de determinada manera y la verdad es que tenemos que recordar, uno, que el idioma evoluciona de manera natural, no forzada. No se puede legislar un cambio en la forma en que hablamos. Eso es ridículo y es la primera vez que sucede algo así, creo yo. O sea, nunca he escuchado nada parecido en lo que yo sé de mis años y de historia. Nunca ha pasado que quieran forzarnos a hablar de determinada manera. ¿Cómo es posible que si usted es funcionario público esté obligado, según decreto, a hablar raro? O sea, hablar en contra de las reglas de la gramática española, hablar normal. ¿Cómo es posible eso? Eso es como un tipo de, no sé, de totalitarismo raro, porque no respeta la libertad. Y además, para mí la autoridad mundial en cuanto a gramática española y formas correctas de uso del idioma español es la Real Academia de la Lengua Española. Siempre lo ha sido así. Pero a alguien se le ocurrió que hay que obligar a la gente a hablar de determinada manera, y entonces por razones ideológicas, que no lingüísticas, porque si alguien aprendió, si alguien fue a primaria y se acuerda del uso correcto del idioma, no caería en esto. A alguien se le ocurrió que tenemos que obligar a la gente a hablar de determinada manera. Entonces ya no se puede decir, soy aquel estudiante faltó a clases, sino que hay que agregarle persona al frente. Imagínense, vea qué estupidez. O sea, entonces usted ve ahí, va al Banco Popular y dice, persona usuaria, no sé qué. O sea, ¿qué es esa estupidez? ¿Qué es esa tontera? A alguien se le ocurrió que tenemos que torcer el español y por ignorancia de las reglas de la gramática española. Es la primera generación que no se acuerda ni siquiera de la gramática elemental que aprendemos en primaria. El género masculino en español no es marcado. Yo puedo decir que canten los niños, como dice la canción de Perales, que canten los niños, que eso es, no es que sean solo los varones. O sea, ¿a quién se le ocurre semejante cosa? No sé, a nuestros abuelos nunca se les ocurrió eso, y eso que ellos tenían una escolaridad tal vez no tan avanzada como la tenemos hoy día, que hay educación hasta la secundaria, obligatoria, gratuita. Hay universidades no solo públicas sino privadas, pero eso ha hecho que la gente, como que en vez de progresar realmente académicamente, más bien hemos visto un retroceso. La gente se olvida de la gramática básica y se deja llevar por ideas tontas de ideólogos que quieren politizar temas, y entonces por medio de decretos y de leyes. Vea usted lo que hizo el colegio mío. Yo soy abogado, colegio de abogados. ¿A quién se le ocurre semejante estupidez de, por medio de una ley, obligarnos a decir ahora colegio de abogados y abogadas? O sea, ¿qué es esa estupidez? Es algo realmente preocupante. Francia, no crean que es solo en Costa Rica, es algo que es una ola, una corriente, digamos, a nivel mundial. Y Francia tuvo que decidir extirpar de raíz este cáncer y prohibir el uso de ese llamado lenguaje inclusivo, que no es un lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo existe en el español y está dado por el masculino, que no es marcado. La Real Academia Española de la Lengua ha explicado que ese desdoblamiento en niños y niñas, por ejemplo, no es necesario, a menos de que usted quiera hacer una diferencia. Por ejemplo, los niños iban de azul y las niñas iban de blanca. Ahí sí, porque ahí usted quiere hacer la diferencia. Pero hoy día tenemos este fenómeno de la generación idiota, y no me he leído ese libro todavía, tengo que buscarlo para ver, pero es que es cierto, es como que se olvidaron de las elementales y básicas reglas de la gramática de la lengua española. Y la igualdad no es hablar así feo, no es hablar mal.
La igualdad es como usted trata y respeta a los demás. No es necesario estas estupideces de obligar a la gente a hablar raro. Que en todo caso eso se ve casi. Ahí pasó un motociclista que se me pareció al que le quebró los espejos a la ministra. Pero bueno, no estoy seguro. El caso es que no podemos caer en este jueguito político y este juego ideológico que trata de forzar cambios en la lengua, siendo el español la segunda lengua más usada del mundo, una lengua tan bella. Deberíamos hacer lo mismo que los franceses, que para proteger su bella lengua francesa prohibieron, así ya oficialmente, como una política de Estado, prohibieron el uso de este tipo de idioma, de lenguaje extraño, ¿verdad? Que es un invento. ¿Por qué tenemos que caer en ello? ¿Por qué Costa Rica, los gobernantes quieren como estar a la moda según ellos y entonces demuestran tal ignorancia? Y ahora viene la ministra de Educación y quiere empezar a corregir eso, y resulta que no se puede, porque hay un decreto que no sé qué, y dicen que es para proteger a la comunidad, que comienza con L y sigue un montón de letras, entonces es intocable. O sea, tenemos que resignarnos a esta forma aberrante de obligar a la gente a hablar mal para no ofender supuestamente, porque yo creo que los que son miembros de la comunidad LGTBI, que son inteligentes, saben diferenciar, saben que esto es una payasada. ¿Qué gana usted hablando así? Como esos políticos, ¿verdad?, que hablan así, todos y todas tenemos que confrontar estos problemas, no sé qué, y después en su vida real, en su accionar, discriminan. Ahí sí realmente discriminan a las personas o les hacen daño. ¿Qué gana usted con hablar así? Extraño, así como hablar. Eso es una payasada. Dejemos ya de lado esta estupidez. Por favor, volvamos a la cordura. Y yo me resisto. Yo, sea empleo público, sea empleo privado, yo voy a hablar bien. No voy a dejarme que me impongan la manera que tengo que hablar. Que de todos modos eso no es natural. Ese no es el desarrollo ni la evolución natural de una lengua. Obligar a la gente por medio de leyes y decretos y circulares y todo esto a hablar diferente, o sea, introducirle una forma nueva de cómo tiene que hablar. ¿Desde cuándo decir mi hija es estudiante en el colegio está mal? ¿Desde cuándo decir es que la docente de esa escuela es muy buena? No, tengo que decir, no, si usted dice eso va a ofender a no sé quién. Esos son puros inventos. Tengo que decir, no, mi hija es una persona estudiante muy buena. ¿Qué es esa cosa tan rara? O con los trabajadores, y en los códigos también lo están haciendo, en las leyes. La persona trabajadora tiene derecho a un descanso. ¿Cómo la persona trabajadora? O sea, ya ni siquiera podemos distinguir en una persona trabajadora y una persona perezosa, por ejemplo. Porque ahora para decir el trabajador hay que decir la persona trabajadora. O el juez. Ya no se puede decir el juez conoce el derecho. Ahora hay que decir la persona juzgadora conoce el derecho. ¿Qué es eso tan raro? O sea, ¿acaso que estamos diciendo una cualidad de la persona? Que la persona le gusta juzgar o es juzgadora. No, es un juez. Eso siempre ha sido así. No sé por qué ahora creemos esta generación idiota, reitero, no por el libro, porque ni siquiera lo he leído, es el libro de Agustín Laje, sino porque uno lo ve, lo observa. O sea, estoy hablando de gente que no sabe, no conoce las reglas básicas del idioma español, y cuando la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, les recuerda que eso no es así, entonces se rebelan contra la RAE. Ahí hay una señora que es jueza, que da clases en el Colegio de Abogados, que ahora está enseñando sus cursos que dan ahí de derechos de familia, así. Que entonces ya no usemos el diccionario de la RAE como rebeldía, ¿verdad? Porque no aceptan este cambio forzado en el idioma. Entonces usemos otro libro, usemos otro diccionario. Hay otro diccionario, dice ella. Entonces es una pérdida de inteligencia la que estamos viendo, ¿verdad? Tal que ya estamos llegando a lo absurdo. Realmente estamos llegando a lo absurdo. Y a menos de que, no sé, llamemos a la cordura y hagamos conciencia de esto, es que esto es progresivo, pues que precisamente los progres son los que defienden esto, pero es que ¿por qué así? Es progresivo. Vamos a ir cayendo cada vez más en absurdos, utilizando mal la lengua española, las reglas de la lengua española, haciendo más difícil su comprensión. Vean ustedes, en el Código Procesal de Familia,
yo hago una introducción en las ediciones que se han publicado, donde digo que por todos lados usted va a ver personas, persona juzgadora, la persona usuaria, la persona abogada, o sea, vea qué cosa más extraña, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, es enredado, pero eso lo hacen con esa intención, ¿verdad? Según ellos, eso va a promover la igualdad, o sea, desfigurar el lenguaje, la lengua, usar mal el español, eso va a ayudar, o sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, entonces les dejo ahí, amigos, este pensamiento, porque a veces uno se pregunta, ¿verdad?, ¿hacia dónde vamos? Ya, llamemos a la cordura, dejemos de seguir tanta estupidez y volvamos realmente en todo sentido a la normalidad. Gracias, bendiciones.